En el piso la gentileza de que haya venido María Migliore, investigadora de Fundar, ex también ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Una alegría estar acá. Bueno, María, por tu experiencia sabemos que has trabajado mucho con todos los barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires, realmente algo que desde todos los sectores políticos se ha destacado mucho y mucho de esto fue hecho durante tu gestión, es el trabajo que se hizo en la urbanización de esos barrios para mejorar la calidad de vida de la gente. Y entendemos que esta medida que toma ahora el gobierno de Javier Milei, de alguna manera, pone trabas en este proceso de mejorar la vida de los que menos tienen. Sí, yo la verdad que creo que es un error enorme de financiar esta política y sobre todo la confrontación constante. Y te digo porque primero es una política de Estado, no hay tantas políticas de Estado en la Argentina. Nos la pasamos diciendo necesitamos consensos, necesitamos que trasciendan las políticas, que sean de largo plazo. Bueno, acá hay una política que tiene casi 10 años de construcción que implicó que un montón de gente que piensa recontra distinto en un montón de temas se pusiera de acuerdo, que se hiciera un relevamiento. Digo, el hecho político de que en 2016 fue la primera vez en la historia de la Argentina donde se tuvo una foto clara de, cuáles son los barrios del país, tener una foto, quiénes viven ahí, qué se necesita, poder planificar. Sobre eso un programa, sobre eso un proyecto de ley que sale con una casi unanimidad. Después se la financia a la política, se avanza con la intervención, se actualiza, no me acuerdo si fue el 2021, creo, también con muchísimo consenso político. ¿Por qué rompemos lo que funciona? Hay muchísimas cosas para cambiar en la política social y hay que mirarle de frente y animarse a las discusiones incómodas de lo que no funciona, transformarlo. Pero esta que funciona, que además es más grande que la Argentina también, ¿no? Es una política que está aprobado, los organismos internacionales la acompañan. Se está implementando en este momento en Uruguay, se implementó en Medellín, está haciendo concretamente lo que se hace para que la gente entienda, esto porque cómo funciona, cómo llegó esto en los medios, los fondos que maneja la organización de Juan Grabois, así se plantea. Es una política que es de Estado y de nuevo es una política que trasciende a Grabois, es una política muchísimo más grande donde hay un convencimiento que es la mejor herramienta para transformar la pobreza estructural. ¿Qué es pobreza estructural? Es esa pobreza que no tiene que ver solamente con los ingresos. Vos la pobreza la podés ver sobre la mención de los ingresos, pero hay núcleos mucho más profundos. Vos pensás que hay casi 5 millones de personas en la Argentina que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a una red de electricidad segura, con lo cual tienen riesgos de incendios sus casas todos los días, constantemente, que cada vez que llueve se moja todo y pierden muchas veces las pocas pertenencias que tienen, que por el hacinamiento que tienen esas casas, los padres y los hijos duermen en las mismas habitaciones, sabiendo todos los abusos y problemáticas que se despiertan a partir de eso. Entonces, ¿qué plantea esta política? Garantizar lo que está garantizado en un montón de otros lugares de la Argentina. Yo vivo en un lugar donde tengo agua potable, donde tengo electricidad, donde tengo una casa adecuada, que el Estado intervenga en pos de que el punto de partida de todos los argentinos sea un poco más igualitario. Es muy básico. Y el financiamiento viene de la mano además de un impuesto que se empezó a cobrar mucho más, de manera mayor y más grande a casi todos los argentinos que gastamos o gastan algo en dólares, aunque no te muevas del país incluso. Hay algo también muy importante que tiene esta política que tiene que ver con se crea un fideicomiso para poder también, un tema que está recontra discutido en estos días, pero que puede ser auditable, que es transparente en la ejecución y que sobre todo permite captar financiamiento también privado y de organismos multilaterales para poder financiarlo. O sea, esta herramienta bien usada podría permitir emitir bonos para poder financiar esta política. Hay mucho financiamiento internacional disponible. Entonces creo que la discusión es más grande que el impuesto país, porque también necesitamos pensar cómo hacer para darle mucho más escala. Se venía avanzando, hay un desafío muy grande en la Argentina. Planteado todo esto, a mí me queda siempre la duda acerca de si esto es ignorancia, discurso, intento de ir por algunos nombres que puedan ser grandilocuentes, lo que decíamos recién sobre Grabois, y que esto genere algún tipo de impacto en el electorado que votó a Milei. Uno no termina de entender el porqué. Yo realmente no termino de entenderlo porque, como te digo, hay muchas discusiones de política social que dar en la Argentina, como la discusión que se viene en los próximos días y que hoy el gobierno sacó algunos comunicados del potenciar trabajo, que merece honestamente una discusión. Hay que rediseñar ese programa. Ahora, esta política funciona. ¿Por qué vamos a discutir esto? Y de nuevo, si hay alguna irregularidad, que se audite.
si hay alguna mejor manera de escalar la implementación, que se ponga en discusión eso, porque de nuevo, tiene desafío de implementación, se puede implementar más, tenemos que conseguir mucho más financiamiento que el solo directo del Estado Nacional para poder escalarla. Como les decía, son 5 millones de personas que viven en estas condiciones en la Argentina, en un total de casi 6.000 barrios. Entonces, es grande el desafío. Pero una cosa es pensar cómo discutimos para que crezca, otra cosa es que todas las señales sean, la vamos a romper. Porque las señales que se mandan para todos los que vienen trabajando en esto, y sobre todo para los vecinos, y la verdad que no son buenas. Es otro ajuste que no viene hacia la casta, ¿no? Que no va hacia la casta, mejor dicho, y que incluso Sebastián Pareja, quien es el actual titular del FISU, dijo, no encontré ninguna irregularidad de lo que yo vi. Esto es algo que venía funcionando como vos estás citando. Ahora, esto me mete en esto que vos trajiste, ¿no? Hay otra discusión que comienza ahora que tiene que ver con los programas Potenciar Trabajo, y que me pregunto si no estará en la misma línea, por esto de acentuar el punto de vista de que la titular formaba parte de la misma organización que Grabois. Bueno, pareciera también, más allá de las diferencias que se han marcado, que en el Potenciar Trabajo el gran problema, así lo dice el gobierno, es la intermediación. Y ahí, por intermediación, hablan directamente de las organizaciones sociales. En tu experiencia de trabajo, en un área que, digo, me parece que es casi inevitable, ¿no? Que trabajar con las organizaciones sociales que se forman por los propios vecinos. ¿Cómo fue tu experiencia con las organizaciones? Nada, creo que son como muchas discusiones. Primero, el potenciar trabajo. Digo, para no esquivarle como también esto de poner sobre con la verdad los temas que son incómodos. El potenciar trabajo, cuando vos lees cómo está escrito, tenía 2 objetivos principales. Uno, mejorar la empleabilidad, y otro, fortalecer la capacidad productiva de las unidades. Si me preguntas, ¿se logró escala esto con ese programa? La verdad es que no. Es un programa que hoy funciona más como un complemento de ingreso que como un programa para que las personas tengan más habilidades para conseguir un trabajo. Entonces, pensar cómo rediseñarlo, yo creo que es positivo. Y en términos de diseño, que no quiere decir de implementación, porque todavía hay muchas preguntas abiertas, pero en términos de diseño, hay algunas cosas que puso el gobierno en discusión que yo creo que pueden ir en la dirección correcta, como por ejemplo que las condicionalidades sean educativas y no laborales, separar el universo, porque una cosa es personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Te pongo un ejemplo, una madre que tiene 4 hijos, que no tiene espacios de cuidado, y otra cosa es un chico de 18 años que tiene posibilidad de trabajar. Entonces, segmentarlo para poder tener más foco está bien. La desintermediación de este programa está bien. Yo creo que en términos de diseño de este programa sí. Desintermediar quiere decir que todas las organizaciones trabajan mal, que no necesitamos una red comunitaria, que las iglesias no tienen que trabajar. No, de ninguna manera. Entonces, de nuevo, desintermediar potenciar trabajo, yo creo que sí. Ahora, la red comunitaria en este momento de la Argentina es más necesaria que nunca. Déjame que te cuente algo. La semana pasada estuve en Rosario. Estuve charlando con varios referentes sociales muy buenos. En un momento yo les pregunto, ¿qué es lo que más les preocupa en este momento? Y uno me dice, mira, los chicos de 11 años, que algunos por la pandemia, porque tienen que salir a trabajar, están dejando la escuela o van a escuela a un solo turno, los está agarrando el narco. Entonces, ¿cuál es la manera de que esos chicos no caigan en eso y que estén en la escuela o que estén en algún comedor, que estén en algún centro comunitario? Entonces, de nuevo, desintermediar es igual a que todas las organizaciones sociales trabajan mal. No, hay muchas organizaciones sociales, hay muchas iglesias, hay muchas organizaciones del tercer sector que yo creo que trabajan muy bien y que, de nuevo, son recontra necesarias. Y un punto más también que, perdón, y que quiero marcar es, hay una pregunta que es bien importante para mí. Digo, se anunció que el potenciar trabajo se va a separar, porque el potenciar trabajo era equivalente a medio salario mínimo. Entonces, bueno, se anunció que se va a separar. Entonces, ahí hay una pregunta grande que es, bueno, ¿cómo se va a actualizar? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a decidir? ¿De qué manera? ¿Con qué periodicidad? En un contexto que es recontrainflacionario. Digo, mejorar esta política que no está funcionando, yo estoy totalmente a favor. Que eso no venga con una claridad de cómo se van a actualizar. Un problema que ya también hubo una discusión grande respecto a la política alimentaria, una discusión de financiar el FISU. Bueno, hay signos de alerta, porque digo, no puede ser la estabilización, que era recontra necesaria, sin ninguna red de protección robusta. Entonces digo, no podemos romper sin crear soluciones nuevas. Ahora, en esa línea yo insisto con esto de no entender cuál es el camino que está eligiendo, o por lo menos cuál es el objetivo que se propone el gobierno de Javier Milei, más allá de la estabilización económica, monetaria, financiera, etcétera, para mostrar que los números están ordenados. Pues eso es a costa de que tengas el 70% de la población pobre, sin poder comer, si quieres, sin tener ninguna perspectiva hacia adelante. Me parece que no tenés una Argentina, se te acaba la Argentina. ¿Por qué no hay, digamos, intermediarios para dialogar? ¿Qué es lo que pasa que hay
una especie de comunicación cortada con cualquier referente, no importa quién sea. Digo, alguien de organizaciones sociales, alguien de gobiernos anteriores, alguien que pueda ser un referente para la conversación de este gobierno. Porque somos nosotros y yo nada ahí más. no puedo ¿Pero qué opinarte. pensás? Digo, sí, digo, ponernos a disposición, y me consta que hubo mucha gente y que estuvo y que está a disposición, digo, organizaciones del tercer sector, los equipos también técnicos de Fundar, digo, para poder construir soluciones en los distintos temas de la Argentina. Yo creo que hoy, no sé, vos decís la palabra consenso y es igual a no querés un cambio, sos estatucuista. Yo no creo eso, no lo creía antes de esta elección, no lo creo ahora. Para mí el consenso bien llevado es revolucionario y es lo que además te permite sostener un largo plazo. Entonces, y te pongo de nuevo el ejemplo de esta política de integración sociourbana, donde al principio fue recontra difícil armarla. No era que las reuniones eran súper pacíficas, que estábamos todos de acuerdo, y hubo discusión del gobierno nacional, gobiernos locales, organizaciones sociales, la iglesia, sector privado también que se involucró. Entonces digo, bueno, che, se logró. Mejoremos eso, digo, hay una línea trazada, yo creo que esa es la metodología para poder trabajar, y sí creo que es momento también de poner en discusión los temas que son incómodos. Entonces, de nuevo, creo que de todos los sectores también tiene que haber una autocrítica y una reflexión sobre cómo hacemos para estos temas que había que discutirlos en Argentina, los discutimos para poder crear sentido, para poder crear futuro, para poder crear un proyecto que incluya. María, vos lo aclaraste muy bien, ahora estás trabajando en la investigación dentro de Fundar, que justamente trabaja en el armado de políticas públicas. Pero quiero hacerte dos preguntas cortitas que están vinculadas con tu participación política anterior. La primera es si esto implica que vos te vas a correr de la participación política o que no la descartás para un futuro. Y segundo, si dentro del PRO, que era tu espacio de pertenencia, vos crees que hoy están dadas la oportunidad de tener una discusión, viendo que hoy ese mismo partido está tensado entre los que forman parte del gobierno, ¿sí? Lo ponemos a Patricia Bullrich, la actual titular todavía, bueno, en licencia ahora del PRO, y otros, como por ejemplo, podemos decir Nacho Torres, que está planteando cuestiones de defensa del Chubut. ¿Cómo ves vos toda esta situación? Mira, primero es la respuesta más personal a lo que me preguntás. Yo estoy en un momento donde tomé una decisión de alejarme de lo partidario, donde creo que yo a la conversación pública lo que más puedo aportar es seguir pensando esta agenda y seguir aportando soluciones. Para mí es súper importante en la discusión política que haya sentido y que haya proyecto de futuro. Entonces, yo creo que en estos años de gestión que yo tuve en la ciudad de Buenos Aires, que para mí fueron de enorme aprendizaje, estoy sumamente agradecida por todo orgullosa de lo que pudimos transformar y muy agradecida del proceso. Yo creo que hubo temas como los de integración urbana que encontramos un camino, de nuevo, por mejorar, con errores, pero hay un camino. Y hay otros temas que hay que seguirlos trabajando, donde no es tan claro qué es lo que hay que hacer. Más allá del potencial de trabajo, hay 5 millones de personas trabajando en la economía informal. Claro. Potencial de trabajo son 1.300.000. ¿Es un problema? Sí, el problema es mucho más grande. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos que la política social realmente esté vinculada a lo productivo? Ese es un proyecto que estamos ahora trabajando mucho con los equipos de Fundar, donde los equipos económicos, los equipos productivos y los equipos sociales estamos tratando de hacer una propuesta integral de, bueno, acá hay una visión de un país que tiene que crecer porque tiene que incluir. Entonces, creo que mi aporte y mi experiencia en este tiempo pueden ayudar a eso, a pensar soluciones desde el diseño, pero también complementadas con la experiencia práctica, con el territorio, con el haber estado en la gestión y conocer, bueno, desde el Estado a veces cuáles son las dificultades para poder llevar adelante. Creo que puedo aportar mucho a la discusión política y a repensar algunas cosas de la política desde ese lugar. Ojalá que la palabra consenso... Me esquivó la del PRO igual. Me esquivó la pregunta del PRO. Estás No, corrida de lo partidario. Estoy corrida de lo partidario. Esa es la Bueno, respuesta. Esa es la respuesta. Ojalá que la palabra consenso crezca desde un lugar, desde el lugar que vos lo planteabas recién, ¿no? Porque es importantísimo poder seguir tendiendo puentes en una Argentina que los necesita y mucho. Gracias, María. Mucho en eso. Gracias a ustedes. Gracias de verdad. Muy bien. Bueno, nosotros tenemos que hacer una tanda, ¿no? Muy breve esa tanda, así que quédense ahí que hay mucho más Braboños.